Buenas noches. Sí, porque ya uno se va de manera subjetiva, solo lo que uno quiere. Buenas noches. Vamos pues a continuar con la idea de las derivadas, que esa era la idea de la clase de reposición del día de hoy. Y que pudieran después, pues, poder observarlo con calma y con tranquilidad el video de la clase. Entonces aquí tenemos lo siguiente. Vamos a ver. Como hay que derivar, eh, siempre es bueno verificar qué es lo que voy a derivar. Para en este caso f' de t sería la arsecante de t derivado, menos, aquí hay una raíz cuadrada, entonces vamos a escribirla como fracción para que sea por el exponente. T a la 7 medios menos pi al cuadrado entre sen de t menos cos de t, derivado, más t e a la t, también derivado. Eh, Arsecante. Entonces uno se va aquí a la tablilla de las derivadas. Y la de arsecante es esta que está aquí, casi que al final. 1 entre x, raíz cuadrada de x al cuadrado menos 1. Lo único es que se toma pues la variable, en este caso sería t. Esa derivada sería 1 entre t, raíz cuadrada de t al cuadrado menos 1. Menos la derivada de la fracción, pero la derivada de la fracción es, agarro al denominador, lo elevo al cuadrado, y aquí voy a tener que derivar al numerador en primera instancia por el denominador sin derivar. Menos, ahora sería el numerador sin derivar por la derivada del denominador. Más, y ahora sí es la derivada del producto. Derivo al primer factor, el segundo factor sin derivar, luego el primer factor sin derivar y la derivada del segundo factor. Entonces tendríamos aquí f' de t. Ya la primera no hay nada que hacerle. 1 entre t, raíz cuadrada de t al cuadrado menos 1, no hay nada que hacerle. Menos. La derivada de t a las 7 medios, bajo el 7 medios. Y al 7 medios le voy a quitar 1. Esa es la regla del exponente en las potencias. Son 5 medios, entonces devuelvo a la raíz. Raíz cuadrada y el 5 queda como exponente del t. La derivada de pi al cuadrado es un número, eso es 0. Entonces ya no lo escribo. Aquí sen de t menos cos de t menos. Mantengo ahora sí la raíz cuadrada de t a las 7 medios
menos pi cuadrado, que ese no podía yo derivarlo. Y entonces pongo la derivada del sen. La derivada del sen es el coseno. Y la derivada del coseno es menos sen, pero ya hay un menos adelante, menos por menos más. Y me queda el sen positivo, más sen. En el denominador, pues tengo el sen de t, menos el cos de t, elevado al cuadrado. La derivada de la t es 1, porque esa es la derivada de la variable. Es como si fuera la derivada de la x. Y la derivada de la t es la misma y a la t. Y para de contar. Y ahí sí observamos el panorama, y ahí no hay ninguna derivada que calcular, ya todas están calculadas. Entonces esa sería la respuesta. La premisa en estos primeros ejercicios es: no debemos de simplificar esas derivadas, porque esas derivadas, si uno las analiza, pues se la trae tratar de simplificarlas o de agruparlas. Eso es bastante complicado hacerlo desde el punto de vista algebraico. Por el momento lo dejamos así, nada más expresamos la derivada, de acuerdo con las reglas. Las reglas sí son importantes que las repasen y que se las vayan, por lo menos reconociéndolas. Aprenderlas les va a costar un toquecito, vaya, eso hace con el tiempo, que se las van aprendiendo, después de estar calculando derivadas bastantes. El ejemplo 1.3 de derivación es el cálculo de un número. Esa es la aplicación máxima que vamos a tener con respecto a las derivadas. ¿Por qué? Porque las derivadas lo que buscan es que usted trabaje de alguna manera algún valor numérico que tenga que utilizar. Ve que aquí la pregunta es calcular 4 por f' de 2 menos 6 más f de 1 entre 2f' de 1. El f de 1 no hay ningún problema. Aquí tengo la f de x, es x al cuadrado, logaritmo natural de x. Si coloco el f de 1, sustituyo la x por el número 1. Si yo voy y realizo ese cálculo en la calculadora, valga la redundancia, tendríamos 1 al cuadrado por logaritmo natural del número 1. Le cerramos, le damos el igual y me va a dar 0. Entonces, a la hora de ir sustituyendo, ya aquí tengo un 0. Pero necesito calcular el f' de 2 y el f' de 1. Entonces eso es relativamente rápido. Si yo tengo f de x igual a x al cuadrado, logaritmo natural de x, su derivada, pues la derivada de un producto. Me derivo el x cuadrado y aquí me derivo al logaritmo natural. La derivada del x al cuadrado, bajo el 2, le quito 1 ese 2. Y la derivada del logaritmo natural es 1 entre x. Aquí sí es bueno simplificar esta parte, porque me va a permitir calcular más rápidamente los valores f' de 2 y f' de 1. Y sería 1. Entonces f' de 1 sería 2 por 1 por logaritmo natural de 1 más el número 1. ¿Cómo se ve esa expresión en la calculadora? Y ahí sustituimos 2 por 1, logaritmo natural del número 1. Ven que aquí hay que cerrar el paréntesis, más el número 1. Dice que eso da 1. Entonces en la expresión voy y sustituyo. Es aquí, el f' de 1. Me falta calcular el f' de 2. Sustituyendo la x por el 2 serían 2 por 2 por logaritmo natural de 2 más un número 2. Y lo volvemos a realizar el cálculo aquí en la calculadora. 2 por 2 por logaritmo natural de 2
Le cerramos más el número 2. 4,77. Y entonces aquí tengo ya ahora sí, una expresión numérica que calcular por medio de las derivadas. Entonces vamos a realizar ese cálculo. 4 por 4,77 menos fracción 6 más 0 y le dividimos 2 por 1. Le vamos a hacer igual 402 sobre 25. En fracción no nos dice nada, pero si lo pasamos a valor numérico con decimales, nos dice 16,08. ¿Qué puede ser ese 16,08? La derivada se representa como una velocidad. Puede representar la velocidad en una carretera, puede representar la velocidad de flujo de agua en una cañería, puede representar la velocidad de datos en un computador, puede representar la velocidad del flujo eléctrico en una instalación eléctrica. Todas esas representaciones, todas esas interpretaciones me lo da el cálculo de la derivada. Siempre me van a decir algún resultado. La derivada tiene esa propiedad. Me permite determinar velocidades de flujo en algún componente, ya sea que yo esté trabajando con una carretera, que esté trabajando con una parte eléctrica o que esté trabajando con flujos de agua en cañerías en una industria. Todas esas cosas representan esa derivada y ese valor numérico. Aquí hay un ejemplo opcional de derivación. No es necesario simplificar nuevamente y vamos a obtener entonces el G' de U. G' de U siempre es bueno separar qué cosas tengo que derivar. Este lo voy a poner como una fracción. 9 es el numerador, el 2 del índice de la raíz va a ser el denominador para poder derivarlo como si fuera un exponente. Y aquí derivamos a la fracción. Entonces ven que esta derivada tiene de todo. Tiene la regla del producto, donde derivo primero un factor y dejo al otro factor sin derivar. Más, ahora dejo el primer factor sin derivar y me debo de derivar al segundo factor. 5 a la O es la derivada de una exponencial en base distinta a E. Entonces es ella misma logaritmo natural de 5. Más la derivada de una potencia, entonces bajo el exponente y le vamos a quitar 1 a ese exponente. Como son fracciones, entonces mejor nos ayudamos con la calculadora. Serían 9 medios. Le quitamos el número 1 y me da la fracción 7 medios, pero yo voy a devolver a raíz. Raíz cuadrada de U a la 7. Menos. Y entonces tengo la derivada de una fracción. Tengo que colocar el denominador al cuadrado y en el numerador va primero la derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos, mantengo el numerador sin derivar y me derivo al denominador.
Entonces tendríamos que G' de U. La derivada de E a la U es una exponencial en base E, es ella misma. Mantengo E a la U. La derivada del arco cosecante es la misma de ar secante, pero con un menos. Y U, raíz cuadrada de U al cuadrado menos 1. Más el 5 a la U, logaritmo natural de 5, perdón. Más, aquí puedo hacer la multiplicación 3 por 9 medios. Para simplificar un poquito esa fracción, 3 por la fracción es 3 por la fracción 9 medios. 27 medios. Raíz cuadrada de U a la 7. Menos, y todavía tengo derivadas que calcular en la fracción, en el numerador. La derivada de la tangente es secante al cuadrado por 2 logaritmo natural de U. Menos, mantengo la tangente de U. Mantengo el 2. Y la derivada del logaritmo es 1 entre el argumento, 1 entre U. Y aquí sería 2 logaritmo natural de U al cuadrado. Ya ahí, en ese momento, si tengo la visión completa del ejercicio, ya ahí no hay ninguna prima expresada. Ya todas las derivadas están calculadas. Entonces, en ese momento tenemos la respuesta de la derivada de esa función. Y tenemos ahí esa parte ya. Viene esta parte de la regla de la cadena. De la regla de la cadena voy a plantear el primer ejercicio para no afectar a los demás compañeros. Y los otros ejercicios sí los desarrollamos en la clase del jueves. Dios mediante. Dice la parte teórica, derivada de una composición de funciones, es como que si trabajáramos con el famoso U. Teníamos dos funciones, sean G y F, funciones derivables, tal que yo pueda calcular esta derivada G de F de X derivado para todo X en el dominio de F. Entonces, la composición de funciones derivable va a ser G de F de X derivado. Derivo a la función de afuera, mantengo lo demás y multiplico por la derivada de la función de adentro. Es decir, la composición de funciones se puede derivar tomando como resultado el producto de la derivada de la función externa por la derivada de la función interna. Voy a plantear esta solución. Que sería de la siguiente manera. ¿Cómo sería esta f' de x? Primero escribo ¿qué tengo que derivar? Tengo que derivar a la fracción. Secante de x más un x a la 4, raíz cuadrada de 3, entre un pi a la 6 menos 5x derivable. Y en esta sección me fijo que hay un producto de funciones. Entonces hay que aplicar la regla del producto. La regla del producto me dice que tengo que derivar a fuerza al primer factor por el segundo factor sin derivar. Más, ahora mantengo al primer factor sin derivar. Por la derivada del segundo factor.
Y entonces aquí nos vamos despacio con calma y buena letra. La primera derivada es la derivada de una fracción, entonces es el denominador al cuadrado y el numerador se escribe con la derivada del numerador por el denominador sin derivar menos y mantengo al numerador sin derivar y derivamos al denominador. Luego nos vamos a derivar los factores. Dame chancecito. Ahora sí. Ok. Vamos entonces con la derivada con tranquilidad. Esta primera derivada es la derivada de un exponente. Entonces bajo el 3 y le voy a quitar 1 a ese 3. Estaríamos bien si fuera solamente una X. Pero dentro tengo una función. Entonces voy a derivar primero a la función que tiene la raíz. La función que tiene la raíz mantiene el 4 porque los números sobreviven a esas derivadas cuando están multiplicando funciones. La derivada de la raíz cuadrada es 1 entre 2 veces la raíz. Estaríamos bien hasta ahí si no tuviéramos el 2x. La derivada de la x es 1 por el 2 son 2. Y aquí tengo un problemazo. La derivada de un número es 0. Entonces ya no lo escribo. Y me queda logaritmo natural al cuadrado coseno de 3x al cuadrado sobreviviendo a esa primera parte. Ahora mantengo más 4 raíz cuadrada de 2x menos 1 a la 3, que no lo tengo que derivar. Pero en esta derivada primero tengo que derivar a este número 2, que es una potencia, es un exponente. Entonces bajo el 2, le quito 1 a ese 2. Todo estaría bien si fuera un x al cuadrado. Pero desgraciadamente tengo un logaritmo natural. La derivada del logaritmo natural es 1 entre el argumento por 1 entre coseno de 3x al cuadrado. Entonces estaría bien si fuera solamente x. Pero tengo al coseno. Entonces la derivada del coseno es el menos en por menos en de 3x al cuadrado. Por y tendríamos entonces estaría bien si fuera solamente x, pero aquí hay un 3x al cuadrado.
derivo 3x al cuadrado. Es decir, bajo el 2, lo multiplico por el 3, son 6. Y le quitamos 1 a ese 2. Entonces ahí tenemos ya el producto con el cadenazo. Me falta obtener las derivadas de la fracción. F' de x. La derivada de la secante es secante por tangente. La derivada de x a la 4, vean que aquí solamente 4, raíz cuadrada de 3 es un número, él se mantiene. Bajo el 4, le quito 1 a ese 4, me queda la raíz cuadrada de 3. Mantengo pi a la 6 menos 5x, menos mantengo la secante de x, más x a la 4, raíz cuadrada de 3. Aquí tengo pi a la 6 menos 5x al cuadrado. Y aquí tengo la derivada. Pi a la 6 es un número, su derivada es 0. Y la derivada, bueno, del menos 5 se mantiene. La derivada de la x es 1. 1 por menos 5, pues son menos 5. Más 3, paréntesis, 4, raíz cuadrada de 2x menos 1 al cuadrado. Y aquí puedo juntar un poquito para no escribir tanta cosa. Este número 2 tengo derecho a simplificarlo. 4 por 1, 4, para que me quede un solo numerador. Raíz cuadrada de 2x. Logaritmo natural al cuadrado del coseno de 3x al cuadrado. Más. Híjole. Este mejor no lo tocamos. Dejémoslo así como está. 4 raíz cuadrada de 2x menos 1 a la 3 por 2 logaritmos naturales del coseno de 3x al cuadrado por 1 entre el coseno de 3x al cuadrado por el menos en de 3x al cuadrado por el 6x. Ese es mejor dejarlo quedito. Lo que está quedito, dejémoslo quedito. No lo toquemos mucho porque se nos puede descomponer el asunto si tratamos de hacer una simplificación algebraica en esta derivada. Porque vean cómo quedó. Es una semejante derivada. Entonces, mejor dejémosla ahí quedita sin tocar mucho. Esa sería la respuesta de esa derivada. No nos metemos mucho a la parte de las simplificaciones algebraicas. Entonces, ese sería el 1.4 de regla de la cadena. Como yo sé que ustedes están acá y casi no preguntan porque no es todo el grupo, entonces voy a hacer lial con el resto del grupo para tenerlos a todos y que ojalá pregunten, porque si no, veo toda derivación en esta sesión y eso no es válido. Entonces vamos a hacer a partir de este ejercicio en la sesión 9. Jueves, vamos a ver, 10, 11, 12, jueves 13 de marzo. Dios mediante, continuamos este tema. Y así no queda muy largo para que puedan ver los compañeros el video y ustedes no los agobio con más materia de la que no se debe de cubrir en una sesión. Voy a detener la grabación para que no quede tan largo.